Listo. Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias a Dios que nos permite tener este tiempo de reunión, por lo cual estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si oramos para dar inicio a este estudio bíblico, a esta reunión? Vamos a pedirle al Señor su bendición sobre nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos ven a través de la red social de Facebook Live. Señor, en esta tarde te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu protección, por tu sanidad, Señor. Estamos muy agradecidos. Te damos gracias, Señor, porque nos has fortalecido y porque hasta este momento, Señor, podemos decir que tú nos has traído de la mano. Podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Y en esta tarde, Señor, queremos dedicarte este tiempo, estas alabanzas, a levantar tu nombre, a dar gracias con nuestra alabanza, a reconocer, Señor, que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres en nosotros y tu gracia, misericordia, la que nos ha sostenido, la que nos ha sustentado. En esta hora, Señor, rogamos que una vez más tu palabra venga a nosotros, que una vez más, Señor, te manifiestes aquí entre nosotros y los que nos estarán viendo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y vamos a cantar este coro que, si gustan ponerse de pie, si gustan quedarse sentados, como gusten. Vamos a cantar este coro que para decir del glorioso día, ¿no? Para dar testimonio de ese día en que el perdón del Señor nos liberó. Mas tu
vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. ¿En quién reposamos? ¿Quién es nuestro amigo fiel? Él nos llamó amigos, no porque nosotros seamos las personas más confiables, pero Él se declaró amigo de nosotros. Él dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los llamaré amigos, porque ahora tenemos acceso. Ahora podemos acceder a conocer la voluntad del Señor. Él nos puede dar a conocer su voluntad. Y la voluntad del Señor la encontramos cada día en su palabra, cada día para nosotros. Dulce refugio, dice este coro. Otra vez dulce refugio.
bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Si hay algo que a mí me pone nerviosa es estar frente a público adulto. Con los niños no hay problema, pero los adultos me ponen muy nerviosa. Y más cuando hay que hablar la palabra de Dios. Porque tengo ideas que el Señor me ha dado y a veces las tengo claras acá en mi mente, pero a la hora de que salen, como que se distorsionan. Pero he orado para que el Señor me ayude. Es algo que me ha enseñado Él, que Él me ha estado hablando y quiero compartirlo con ustedes porque pues para eso es la palabra de Dios, para compartirla con los demás. Y he titulado esta enseñanza con el mismo título que trae el Salmo que vamos a estar viendo, el Salmo 32, y dice el título, La dicha del perdón. Y cuando escuchaba este canto, los dos cantos que entonamos ahorita están, bueno, muy relacionados con la enseñanza de hoy. Y aunque yo ya he orado en mi casa, les voy a pedir que oremos ahora todos juntos para que el Señor obre en esta tarde en cada uno de los corazones que nos van a escuchar y en nosotros mismos, ¿sí? Porque esto es del Señor y queremos dejarlo que obre en nosotros. ¿Sí? ¿Me acompañan? Señor bueno, Dios Todopoderoso, estamos hoy ante tu presencia, trayendo esta palabra que tú has querido, Señor, enseñar a mis hermanos, a mis hermanas. Te doy gracias porque me permite, Señor, poder compartir lo que tú me has enseñado, Dios, lo que yo he aprendido de ti, Señor, compartirlo con mis hermanas. Gracias, Padre Santo, por tu bendición, Señor, y porque tú eres, Señor, el que habla, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu fluya en cada uno de los corazones que hoy están presentes, Señor, escuchando este mensaje. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y que pueda, Señor, obrar en nosotros cambios que nos ayuden a ser personas preparadas para toda buena obra, como dice tu palabra. Para eso la dejaste y aquí estamos, Señor, dispuestos. Que esta oportunidad que tenemos de estar en tu casa sea provechosa para nuestro espíritu, Señor, y para nuestras vidas, Dios. Estamos en tus manos. Regocíjate en nosotros. Por los méritos de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Y bien, como les dije, este sermón se llama La dicha del perdón y hemos estado hablando de la restauración de Jehová, ¿verdad? Cómo Dios nos restaura, cómo Dios hace cambios, obra cambios en la vida de los personajes de la historia que viene aquí en la Biblia. ¿Sí? El domingo pasado se nos compartía por parte de Miriam y nos decía en su enseñanza, en su mensaje, nos decía que el Señor nos hablaba, vengan a mí, que yo los quiero amar, los quiero llenar de gracia, decía Miriam, ¿verdad que sí? Y cuando yo escuchaba, ay, se me enchinaba la piel porque decía, ay, qué padre, el Señor nos ama, no nos rechaza, nos busca, nos habla y nos dice, ven, no vivas más con esa herida que todavía es su pura pus. No vivas más con eso, no te sigas dañando, ven, decía este mensaje. Y también el domingo pasado, el antepasado, pero escuchamos del hijo pródigo. Sí, creo que fue el domingo, fue el jueves, ya no me ubico mucho con los días, acuérdense que mis hormonas me traicionan de repente. Entonces, escuchamos del hijo pródigo, que estando ya con los cerdos, dice la palabra de Dios que volvió en sí, o sea, como que dijo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre, los jornaleros, o sea, que no son hijos, pues, tienen una vida mucho mejor que la que yo estoy viviendo aquí con estos cerdos. Entonces, el hijo pródigo, escuchamos, ¿verdad? Regresó con su padre, ¿sí? Vamos a abrir ahora sí el Salmo 32. Salmo 32.
Y voy a leer el versículo 1 y 2. Y ahorita vamos a ir viendo algunas cosas que tienen relación con la restauración del Señor. Dice el título, la dicha del perdón. Y como decía este canto, ¿verdad? Es tu gracia la que me salvó y tenemos ese perdón, andaba perdido, yo buscaba un salvador, dice el canto. Bueno, también David así estuvo, ¿sí? Recuerden que David había cometido pecado al estar con una mujer que no era su esposa. Y dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La relación de David con Dios, esa relación se había roto, estaba quebrada. Pero en estos primeros versículos vemos que él ya había tenido otro encuentro con el Señor, ya el Señor había restaurado esa relación. Él dice, bienaventurado, dice, qué feliz es aquel a quien no se le culpa, ¿sí? Y se le perdona el pecado, ¿sí? Entonces, qué padre, dijo David, eso es un alivio, dice, quitar esta carga de encima de mí. David nos platica en los siguientes versículos cómo se sintió cuando la relación estaba fracturada. Antes de llegar al versículo 1 y 2, hubo un proceso en David, hubo algo. Dice el 3 y el 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hace rato que veníamos, me decía la hermana Marisela, me dice, la hermana Michelle viene malita, dice, le duelen mucho sus articulaciones. Y pensaba, ¿qué sentiría David cuando dice que sentía que sus huesos se envejecieron? Seguramente había un dolor muy fuerte en él. Dice, y gemía todo el día, o sea, lloraba, todo el día estaba lamentándose. Dice que su verdor se volvió en sequedades de verano, o sea, no era ya tan vivo, ¿no? Cuando vemos el verdor es algo muy vivo, un zacate muy que se mueve al son del viento. Pero cuando ese zacate está seco, pues no se mueve tan bonito, ¿verdad? Ya no es el mismo vaivén que cuando está verde. No, así estaba David, así sentía él su vida. Yo era poeta. Era poeta en mi adolescencia y me gustaba escribir. Y entiendo un poco la relación que hace David con estos fenómenos, con las plantas y con todo lo que nos está platicando aquí, porque así oye, muy poeta, ¿no? Muy poético. Y así yo era, ¿no? O sea, como que relacionaba las cosas que me pasaban, como que las hacía ver como analogías o no sé cómo pero entiendo, pues dan un sentido como que para que los demás lo entiendan, cómo era su sentir. Entonces, así se sentía David, ¿sí? Pero también nos muestra que algo tuvo que hacer para que Dios le perdonara. En el versículo 5 nos dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tuvo que David confesarle al Señor lo que había hecho, como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad?
Dice que fue a su padre y le dijo, padre, he pecado contra ti, contra el cielo, dijo. Y ya conocemos la historia. Y si no la conoce, ahí tiene la Biblia, búsquela. Y si le da un poquito de pereza buscar el pasaje, bueno, busque el sermón. Ahí está grabado en los videos. Busque el sermón, ahí lo va a encontrar, hermana. Es un mensaje donde vemos que el hijo pródigo pues volvió con su padre y le pidió perdón. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo le llevó a David del versículo 3 al versículo 5? Bueno, yo traté de investigar, no fui muy eficaz, no fui muy tenaz en buscar, pero cuando él pecó con esta mujer e hizo que mataran a su esposo, hizo eso, dice que la mujer se fue a vivir con él y después concibió al hijo. Bueno, por lo menos 9 meses debieron de haber pasado, ¿no? Desde que cometió el pecado hasta que nació el hijo, porque dice que después alguien vino con él para hablar sobre este tema, ¿sí? Dice, déjenme, busco el nombre, Natán. Natán, sí, vino con él y habló sobre este tema, pero por lo menos la mujer ya había concebido, entonces más o menos 9 meses, entre 9 y 12 meses, un año más o menos. Yo calculo que eso le llevó a David llegar del versículo 3 al versículo 5. ¿Sí? Todo este tiempo David estuvo callando. Y pues sintió que es una carga muy pesada. Traer todo eso es una carga muy pesada hasta que lo confesamos al Señor y nos liberamos de ello. ¿Sí? Y a veces a mucha gente le lleva mucho tiempo venir al Señor. ¿Sí? A David pues le calculamos ese tiempo, ¿no? Quizás más, quizás menos, no sé. El caso es que le llevó un tiempo. Y al pueblo de Israel, hermanos, también les llevó tiempo al pueblo de Israel cuando iban en el desierto, ¿no? Dice, 40 años han visto mis obras, dice, y no conocen mis caminos. 40 años, hermanos. 40 años el pueblo de Israel y no conocía a Dios, no se conformaba en su corazón al de Dios. Esto nos enseña que Dios es paciente. Dios es muy paciente, nos tiene mucha paciencia. Pero ahora pensemos un poco, analicemos, reflexionemos. En el caso del hijo pródigo, ¿quién le dijo que regresara a la casa de su padre? Dice la palabra de Dios que el hijo pródigo volvió en sí, ¿no? Como que dijo, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Quiero pensar que el Espíritu Santo estaba trabajando en él y le hizo volver en sí. Y a David, ¿quién le hizo ver su pecado? Vimos que fue Natán. Esa historia está en 2 de Samuel 12. ¿Sí? Dios usa las personas para hablarnos, pero cada uno toma la decisión de ir a Dios o de no ir a Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué nos puede hacer tomar la decisión de ir a Dios? ¿Sí? Al hijo pródigo, ¿qué hizo? Que decidiera regresar a su padre. La Biblia nos dice que dijo, ay, en la casa de mi padre los trabajadores están mejor que yo. ¿Qué dice? Mi padre trata bien a los trabajadores, entonces voy a regresarme para allá, ¿no? O sea, conocía la buena voluntad, el buen corazón de su papá y entonces se regresó. ¿Sí? También con David hubo una ocasión, o una más, en la que pecó, ¿sí? En la que hizo un censo y ahí es otra historia, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que le ofreció el Señor 3 opciones. 3 opciones y la que él
dijo que la que él eligió, dice, caiga yo en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Las misericordias de Dios las conocía David y por eso decidió quedarse con el Señor. Dijo, mejor no, conocía todas las obras de Jehová y se decidió por él. ¿Sí? Conocer las opciones que tenemos en Dios nos hace decidirnos por Él. Recuérdense, tenemos libre albedrío. El Señor nos dio libre albedrío. Él nos puede estar hablando, pero no nos va a forzar a volver a Él, a buscar la restauración de nuestra vida, a acercarnos por salvación. Él no nos va a forzar. Y nosotros, en algún momento, yo quiero pensar que en algún momento todos hemos tenido una fractura en nuestra relación con Dios. Yo creo que todos hemos experimentado eso, pero también hemos experimentado la dicha del perdón. Hemos experimentado que el Señor nos perdona y no nos acusa y no nos culpa, como dice aquí en el Salmo, ¿verdad? Hemos experimentado esa dicha del perdón. Pero yo pensando, hermanos, y esto es lo que el Señor a mí me ha estado hablando, pero ¿qué de aquellos que tienen vidas fracturadas? Que su relación con Dios está lejos, que conocieron y se fueron y se alejaron. O aquellos que no conocen a Dios. Les voy a leer en Romanos 10. Romanos 10, versículo del 9 al 13 y 14. Dice en Romanos 10, y en la última parte del versículo 8, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14, y he aquí la reflexión de hoy. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, hermanos, este versículo dice, entonces, ¿cómo van a invocar si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él? Pues si nunca han oído. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Si no hay quien les diga. ¿Sí? Hace poco cambié un sillón de mi casa porque ya estaba muy deteriorado. Tenía muchos años el silloncito y ya era justo. Y lo que hice yo para elegir un buen sillón que fuera económico y bueno, me puse a buscar sillones ahí en la página de una tienda muy conocida de color amarillo. Y me puse a investigar, a ver las opciones. Dije, bueno, primero veía el precio y luego, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo me lo describe? No, pues que tiene este material, que tiene este otro, incluye cojines, no incluye cojines. Me pasé buen rato, hermanos, buscando para poder decidirme qué sillón escoger. Después ya escogí uno. Sí, está. Lo que dice es. Lo que decían las especificaciones, eso es. ¿Sí? Descripción del sillón, así fue. Y pues ya pude elegir. Si es que me viene este versículo. ¿Cómo puedes invocar a aquel que no ha creído? ¿Cómo yo me iba a decidir si ni siquiera sé qué sillón, cómo es un sillón? No traigan un sillón, oiga, traigan un sillón así. Pues
tengo que saber, ¿no? De qué se trata. Hay gente allá afuera, hermanos, con vidas miserables. Y digo miserables porque sé que están sufriendo. Sé que están gritando con sus actos. Están gritando, ámenme, necesito amor. Están gritando. Esa gente que no conoce, que su relación está fracturada, que necesitan ser restaurados. Hay gente allá afuera con una vida muy difícil, por educación, por golpes de la vida, por lo que sea. Hay gente allá afuera que necesita conocer de Dios, que no conocen esa verdad que los hará libres, que no conocen esa verdad que les alumbra el camino. No conocen, y si lo conocen, se les olvidó. Se les olvidó. Dice el Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta. No le vamos a dar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, sí, porque creemos en Dios. Sí. ¿Cómo decidirse ellos por Dios? ¿Cómo van a decidirse si no lo conocen? Si ni siquiera han oído, si ni siquiera les han predicado. ¿Sí? ¿Cómo van a decidirse? ¿Cómo van a buscar la restauración de Jehová si ni siquiera saben que Él puede restaurar sus vidas? Ni siquiera lo saben. ¿Cómo pueden entrar al taller del maestro? ¿Cómo pueden? ¿Cómo puedo yo elegir llevar mi carro con mi esposo o algún otro taller? Solo si conozco testimonios del trabajo realizado. Así también las personas, así también aquellos que necesitan de Dios, que necesitan restaurar sus vidas, que necesitan vida. Esa gente que está allá afuera no tiene vida. ¿Por qué? Porque están, como dice el salmista, sus huesos se envejecen y gimen todo el día a causa de lo que están sufriendo. Sienten que la mano de Dios se ha grabado en ellos. Sienten que ya no tienen fuerzas. Se sienten que se están secando. Estas personas necesitan conocer las bondades de nuestro Dios, las bondades de Jehová, las bondades del Señor Jesús. Ellos necesitan escuchar testimonios del trabajo que ha realizado en cada vida. En cada vida. Segura estoy que algo ha hecho el Señor en ustedes. Les voy a platicar un testimonio para que ustedes puedan ver que no necesita ser algo espectacular el cambio que el Señor obra en nosotros. No necesita ser algo que, wow, no lo rescató de la muerte. No, esto, hermanos, es muy sencillo. Una vez una hermana me dijo, ¿sabe qué? Yo ya no soy como antes, dijo. ¿Por qué? A ver, le dije, platíqueme. ¿Sabe qué? Antes yo era bien coda. Dijo, yo tenía comida en el refri, dice, y prefería que se me echara a perder a regalarla. Pero ¿sabe qué? Dijo, yo he aprendido de ustedes. Y cuando dijo ustedes se refería a esta iglesia, hermanos. Dijo, yo he aprendido de ustedes, dijo, a dar. Dijo, porque ustedes me enseñaron que debo dar. Dijo, ustedes me enseñaron que debo dar. Esa fue una restauración obrada en esa hermana. No tenía que hacer grandes cosas el Señor. Por eso el Señor la restauró y ella ya está haciendo el testimonio. ¿Sí?
Entonces, no esperemos cambios enormes. A lo mejor, como dicen, ¿verdad? A veces lo que para uno es sencillo, para otros no. A lo mejor para esta hermana eso fue el wow, ¿no? O sea, fue lo más grande que el Señor ha hecho. Y está bien, porque para ella esa era su carga y su necesidad. Pero si nosotros no vemos las pequeñas restauraciones que el Señor está haciendo en nuestra vida, muy difícilmente vamos a poder compartirlas. ¿Sí? El Señor hace restauraciones todo el tiempo. Amén. Todos los días. Desde que te levantas y en la primera decisión que tomas, el Señor ya está obrando en nosotros. Necesitamos hablar, hermano, necesitamos decirle lo que hemos aprendido del Señor, lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, se cumplirá lo que dice el verso 6 del Salmo 32. Dice David, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué orará a ti? Y en la última parte del versículo 5 dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por esto orará a ti todo santo. Porque el Señor restaura, el Señor perdona, el Señor hace nuevas cosas, el Señor nos hace diferentes, nos da nueva vida, nos da fuerzas. Y podemos seguir leyendo el Salmo 32 y encontrar otras enseñanzas seguramente. Pero esta es lo que yo quiero, hermanos. Los que no conocen necesitan conocer. ¿Y cómo van a conocer? Si no les hablamos. Estamos en esta parte del verso 14 de Romanos. ¿No les hablamos? Tenemos que hablarles. Necesitamos decirles para que ellos sepan que pueden venir a Dios a restaurar sus vidas. Vidas desastrosas, vidas tristes, hermanos. Me da tanta compasión ver esas mujeres, hombres, jóvenes que van dañando a otros en el afán de sentirse un poco valoradas en sí mismas, de sentir, yo puedo contigo, por eso valgo. Y no es verdad, hermanos, es un grito de dolor, un grito que dice, ámenme, ámenme. Y si hoy usted, hermano, todo el que escuche necesita restaurar algo en su vida, cada quien conoce su relación con Dios, cada quien sabe. Yo tengo las mías propias. Yo tengo mis propias necesidades de restauración. ¿Sí? Aquí está el Señor, nuestro Señor Jehová Todopoderoso, que puede sanar y restaurar tu vida, sanar tu corazón y sobre todo te promete no dejarte. El Señor no te va a dejar una vez que estás con Él. No te alejes, Él no te va a dejar. El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué bonito tener de invitado al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 3:20. Abra la puerta de su corazón. Sea vulnerable. Cuando abrimos nuestro corazón, somos vulnerables. Pero es la mejor oportunidad que el Señor tiene para trabajar en nosotros. Hermanos, que este salmo nos motive a buscar a aquellos que están perdidos, que se han extraviado,
y otros que no conocen el camino. Que la palabra del Señor sea lámpara a sus pies, como lo ha sido para nosotros. Hay mucho que usted puede dar, hay mucho. Ahorita no hay formas de hacerlo presencial en todas las ocasiones, pero podemos una llamadita. Piense quiénes no han venido, a quienes no ha visto últimamente, y piense cómo está su vida. Empiece a orar por él, por ella. Empiecen a orar y el Señor los guíe de cómo hablarles. Si hoy ustedes necesitan algo que entregarle al Señor, abrirle el corazón. Abrirle el corazón no solo es, hermanos, para aquellos que no le conocen, aquellos que apenas van a entregarse al Señor. No, hermanos, nuestro corazón tenemos que abrírselo todos los días, porque siempre hay algo que el Señor necesita restaurar, algo que el Señor necesita modificar. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere que seamos personas enteramente preparadas para toda buena obra. Que la obra del Señor y que la dicha del perdón alcance a aquellos. No nos quedemos con ese tesoro que dice su palabra, que la tenemos en vasijas de barro. Somos frágiles y el Señor necesita restaurarnos cada vez, pero compartamos este amor de Dios, compartámoslo. Allá afuera hay gente que necesita. Nosotros ya tenemos ese tesoro, llevémosle a otros. Y sabe que usted va a ser bien feliz, hermano. Uy, hermano. Si yo le dijera, el decirle a alguien más del amor de Dios no es solamente liberador para ellos, también para nosotros. Empieza aquí y rebota allá. Sí, son cosas que el Señor nos ha enseñado y nos llama. Si no nos estuviera el Señor invitando a llevar ese mensaje, no nos pondría ese pasaje de Romanos. Pero el Señor nos invita a que vayamos por aquellos. Piense ahorita, ¿quién a su alrededor necesita restauración? ¿Quién a su alrededor necesita a Dios? El Señor le pondrá a alguien. Y yo le pido, vengamos y traigámoslos al altar, esos nombres. Traigámoslos al altar y oremos por ellos, que el Señor se lo está poniendo, hermanos. ¿Saben por qué se lo está poniendo? Porque quiere que hagan algo. Vengan a orar por esas personas que el Señor les ha puesto en su corazón y oramos por ellos. Yo ya tengo mi persona. No sé si ustedes, o a lo mejor nada más soy yo. Nada más yo quiero hacer esto. Pero si el Señor le puso a alguien en su corazón, acérquese al altar, hermanos. El altar es el lugar donde el Señor bendice, derrama su bendición. Seguramente lo puede hacer ahí, en su lugar. Pero qué bueno que podamos postrarnos ante Dios en una actitud de humillación. Humillarnos ante Dios. No es cualquier ser, hermanos. Nuestro Dios es el ser supremo, es el soberano. Y merece nuestra honra y nuestro respeto. Así como hay una posición para honrar a la bandera, ¿verdad? Hay una posición, también hay una posición para honrar al Señor. Sí, hay una posición. Que el Señor les bendiga. Les invito y vamos a orar por estas necesidades. Amado Dios, Padre eterno y Dios todopoderoso, Señor, tú enviaste a nuestro amado Señor Jesús a extender ese puente para la restauración, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú quieres que todos te conozcan. Padre, y sabemos que si tú lo decides, tú así lo haces, mi Dios, y así lo has hecho.
Señor, pero hay personas allá afuera perdiéndose. Hay personas muriendo sin conocerte, Señor. Hay personas que están muertas en vida porque su corazón está tan lastimado, tan maltratado, Señor, por las familias, por las personas de su alrededor. Señor, así estaba nuestro corazón, muy maltratado. Pero cuando vino tu palabra y nos alumbró, pudimos ver, Señor, todo lo que había en nosotros. Padre, perdónanos por no entender esto antes, Señor. Perdónanos por no decirle a las personas que tú les amas y que quieres darles vida y vida en abundancia. El que está contigo, Señor, es vencedor y es más que vencedor, porque tú obras, Señor, y la victoria no la reconocen. Oh Padre Santo, te ruego en esta hora por cada una de las familias representadas en esta congregación, Señor. Por aquellas familias, Señor, que están lejos, que te necesitan, ayúdanos a verlos con compasión y a perdonarles, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando solo recibimos críticas, cuando solo recibimos desplantes, insultos, cuando solo recibimos, Señor, lo que un corazón dañado puede dar. Cuando recibimos esa miseria de los otros, Señor, ayúdanos a verlos como tú los ves. Ayúdanos a amarlos como tú los amas. Y ayúdanos, Señor, a decirles que tú les perdonas, tú les restauras, que tú les amas y quieres el bien para ellos. Ayúdanos, Dios, ponemos en este altar, Señor. Traemos ante ti, Señor, esas personas que están en nuestro alrededor. Tú conoces, Señor, tú puedes ver el nombre de cada una, Señor, que has puesto en nuestra mente. Señor, que nuestro corazón esté, Señor, e inquieta a mis hermanos como lo has hecho conmigo. Inquiétalos, Señor, para presentarles tus obras, Señor, a ellos. Necesitan saber que tú les amas, necesitan saber que en ti hay perdón, que tú no les aculpas, Señor. Porque como dijiste con la mujer que querían apedrear, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Le amaste, Señor, le amaste y la libraste. Ayúdanos, Dios. Esta iglesia te necesita. Mis hermanos, Señor, necesitamos de ti. Oramos por cada hijo, por cada sobrino, por cada hermano, por cada padre, por cada madre, Señor, que aún no te conocen. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor, hasta donde nos toca. Ayúdanos a hacer lo que podamos, Señor, a hablar de tu amor, Señor. Que nuestras heridas ya no hablen más. Que hablemos de tu amor, Señor, que podamos, Señor, amar.